Acto 1, Parte 1. Nadie ha entendido nunca el talento de Weaver Velvet. Como mago, él no nació en una familia famosa, ni fue lo suficientemente afortunado para encontrar un buen maestro. Este joven había en su mayoría aprendido todo por sí mismo, y finalmente fue lo suficientemente afortunado para que la Asociación de Magos, la cual controla a los magos de todo el mundo, lo aceptara en sus cuarteles generales. La institución de enseñanza en Londres, conocida comúnmente como la Torre del Reloj. Weaver siempre había creído que esta causa era incomparablemente honorable. Él en verdad creía esto sin ninguna duda, y también estaba profundamente orgulloso de su propio talento. Solo yo he sido el estudiante más capaz en la Torre del Reloj desde su fundación. Todos tienen que respetarme. Al menos Weaver pensaba de esa manera. A decir verdad, el linaje de magos de los Velvet solo había existido por 3 generaciones. Comparado con los hijos de las familias de magos bien establecidas, la cantidad de concentraciones de crestas mágicas y circuitos mágicos palidecía en comparación. Pero, mientras pasa el tiempo, el número de circuitos mágicos y la concentración de crestas también se incrementan y se expanden. Muchos estudiantes que recibieron su educación en la Torre del Reloj eran hijos de familias que tenían más de 6 generaciones de magos y sangre pura. Las maravillas de la hechicería no pueden ser completadas con solo una generación. El resultado de una vida entera de investigaciones por parte de los padres será transferido a los hijos. Solo a través de esto se puede esperar que la hechicería se refine cada vez más y más. Que el prana de aquellos con un linaje de magos más grande fuera más fuerte a causa de esta precisa razón. Pero Weaver no lo veía de esa manera. Las diferencias en los ancestros podían recuperarse al incrementar la experiencia. Aún sin circuitos mágicos excepcionales, a través de un profundo entendimiento y un hábil uso de la hechicería, la diferencia de calidad causada por el nacimiento podía ser sobrepasada. Weaver siempre había creído en ello profundamente. Creía que él mismo era un excelente ejemplo de ello, y por lo tanto siempre estaba deseoso de mostrar sus habilidades. Pero la realidad es demasiado cruel. Aquellos estudiantes que presumen de su sangre ancestral y aquellos que los persiguen todo el tiempo y los adulan, solo esa gente es la élite de la Torre del Reloj. Y la forma en que trabaja la Torre del Reloj es determinada por ellos. Incluso las lecciones no son la excepción. Solo esperan logros de los estudiantes de linajes famosos, y, para un mediocre investigador como Weaver, se niegan a dejarle entrar a la biblioteca para observar los libros, sin mencionar siquiera enseñarle hechicería. ¿Por qué las expectativas del futuro de un mago dependían de su linaje? ¿Por qué la credibilidad de una teoría era dependiente de la experiencia del linaje de uno? A nadie le importaban las preguntas de Weaver. Los maestros utilizaron lenguaje florido para engañar a Weaver cuando éste presentó las investigaciones de su tesis, y entonces actuaron como si Weaver hubiera sido convencido de lo contrario, riéndose, ignorándolo. En verdad, es increíble. Su ansiedad orilló a Weaver a tomar acciones. Para exponer el sistema corrupto de la Asociación de Magos, Weaver escribió una exposición. Su título era Preguntas sobre el camino de la hechicería en el nuevo siglo. El resultado de 3 años de investigación y 1 año de escritura. Atacando fuertemente las visiones tradicionales, la exposición fue escrita con un doloroso esfuerzo para mostrar claros e intensos pensamientos, sin una sola falla. Si fuera visto por los inquisidores, definitivamente causaría molestias de gran magnitud. Pero el maestro del departamento, Eulipse, la hizo a un lado después de leerla casualmente solo en una ocasión. Su nombre es Kenneth Elmeloy Archibald. Él es el heredero de la familia Archibald, con 9 generaciones de magos en su linaje.
un hombre muy popular al que todos llaman Lord Elmeloy, comprometido con la hija del director, un maestro tan joven. Él es uno de los mejores. También es la representación de la autoridad que Weaver tanto detesta. Un hombre como tú, que se rinde ante sus alucinaciones, no es apto para realizar investigaciones, Weaver, dijo de manera condescendiente, sin una sola pizca de lástima en su voz. La mirada fría de Kenneth es algo que Weaver jamás olvidará. En los 19 años de la vida de Weaver, él nunca había sido humillado de peor manera. Sí, él tenía el talento para ser un máster. Era imposible que no fuera capaz de comprender por qué la exposición de Weaver era excepcional. No, este hombre estaba celoso, probablemente porque es capaz de entenderlo, temeroso del talento escondido de Weaver, y por lo tanto celoso de él, tratando a Weaver como una amenaza a su propia posición. Probablemente fue por ello que trató de una manera tan violenta la exposición de Weaver, para destrozar a propósito una exposición con tanto conocimiento reunido. ¿Acaso esa era la actitud que un maestro debía asumir? Imperdonable, su talento que podía ser utilizado para causar que el mundo temblara, en realidad fue desechado arbitrariamente por una autoridad. Realmente no existe la justicia. Pero ninguna persona simpatizaba con la frustración de Weaver. La Asociación de Magos, en realidad, utilizando el punto de vista de Weaver, ya estaba corrupta hasta sus raíces. Pero, mientras vivía esos días infinitamente frustrantes, Weaver escuchó un rumor. El rumor decía que el renombrado Lord Elmeloy, con la intención de agregar una entrada más en su historia que le garantizaría aún más vanidad, había decidido unirse a una competición taumatúrgica cercana en la lejana región del este. Weaver comenzó a buscar los detalles sobre ese Heavensfield toda la noche y fue asombrado profundamente por los horrorosos detalles. Con la máquina cumple-deseos llamada el Santo Grial, que contenía escondida una gran cantidad de prana en juego, invocando espíritus heroicos al mundo presente, y llevarlos a batalla utilizándolos como familiares, iniciando un duelo a muerte. Títulos, autoridad, todo perdía su valor. Dependía puramente de la verdadera habilidad. En verdad, era un poco salvaje, pero era un método simple y aún así justo para juzgar la superioridad. Para un genio sin reconocimiento, esta era una excelente oportunidad, un escenario ideal para exhibirse a sí mismo. La dama de la suerte finalmente le había sonreído al emocionado Weaver. Todo comenzó con la negligencia del departamento financiero. El maestro Kenneth hizo la petición de una reliquia sagrada de Macedonia, la cual fue entregada al estudiante Weaver para ser entregada junto con otras entregas normales, aunque se trataba de una entrega que solo debía ser abierta cuando Kenneth mismo estuviera presente. Weaver inmediatamente se dio cuenta de que era el catalizador para invocar a un Servant del Heavensfield, y así recibió la oportunidad de su vida. Él ya no tenía ni una pizca de amor por la corrupta Torre del Reloj. La gloria de graduarse como el estudiante escogido para dar el discurso de graduación era basura comparada con el honor traído por el Santo Grial de Fuyuki. En el momento en que Weaver Velvet salga victorioso en la guerra, es el momento en que los insignificantes miembros de la Asociación de Magos se inclinarán ante sus pies. A partir de ese día, Weaver abandonó Inglaterra, dirigiéndose a la isla en el lejano oeste. La Torre del Reloj inmediatamente se dio cuenta quién había robado el envío de Kenneth, pero no lo persiguió. Nadie sabía que Weaver estaba interesado en el Heavensfield. Pero había algo que Weaver no sabía. Todos pensaban, en lo que concierne a las habilidades de Weaver Velvet, que él no había hecho más que esconder la reliquia de Kenneth en medio de la ira. Nadie pensó que en realidad se encontraba en un nivel como para arriesgar su vida con pleno conocimiento en medio de una competencia taumatúrgica. En este aspecto,
La torre del reloj en verdad estaba subestimando a Weaver. En la lejana villa del este, en el lugar que decidiría su destino, la ciudad de Fuyuki, Weaver actualmente se encuentra escondido debajo de la sábana de su cama, tratando desesperadamente de contener su risa. No, era imposible contenerla. Iluminado por la tenue luz del sol que pasaba a través de las aperturas de las cortinas, él levantaba su mano derecha cada pocos segundos, dejando salir una risa contenida. Con la reliquia en sus manos, con él en Fuyuki y suficiente calidad como mago, ¿cómo podía el Grial ignorar a alguien así? Y es verdad, el patrón de los 3 sellos de comando se había materializado claramente en la mano derecha de Weaver la noche anterior. La prueba de un máster que puede invocar un Servant. Incluso el alboroto hecho por las gallinas en el patio mientras se acercaba el momento del alba pasó sin ser notado. Weaver, hora del desayuno. La voz de la anciana que lo llamaba desde el pie de las escaleras sonaba diferente de lo normal esta mañana. Parecía como si no fuera tan molesta. Para iniciar de manera segura este día tan conmemorable, Weaver rápidamente comenzó a cambiarse. Aunque era un lugar alejado para una isla nacional, esta ciudad de Fuyuki tenía muchos turistas de otros lugares, y precisamente por ello la apariencia de Weaver, obviamente diferente de la de un japonés, no atraía mucha atención. Aún así, Weaver fue cauteloso y realizó un hechizo sobre una vieja pareja que siempre había vivido sola, haciéndoles pensar en el engaño de que Weaver era su nieto, que había regresado de estudiar en el extranjero. Él había sido bastante exitoso en utilizar una identidad falsa para vivir confortablemente en este lugar, además de que no necesitaba pagar un hotel. Es como matar 2 pájaros de un tiro. Las cosas se habían desarrollado perfectamente, y Weaver nuevamente comenzó a tener más y más admiración sobre su habilidad para adaptarse. Para disfrutar completamente esta mañana, Weaver descendió las escaleras hasta la cocina y el comedor del primer piso, mientras filtraba a propósito las filas de gallinas de su percepción. Como cualquier otra mañana, la ordinaria mesa del comedor estaba decorada con el periódico, las noticias de la televisión y el desayuno, dándole la bienvenida al intruso de manera abierta. «Buenos días, Weaver. ¿Dormiste bien?» «Sí, abuelo. Me encontraba profundamente dormido hasta esta mañana», contestó Weaver con una sonrisa mientras esparcía la jalea en su pan tostado. El mohoso pan, que costaba solamente 180 yens por Katy, no era muy placentero de masticar. Usualmente, esto era muy insatisfactorio, así que solo podía compensarse poniéndole montones de jalea. Glenn y Martha Mackenzie migraron a Japón desde Canadá hace más de 20 años. Pero su hijo, quien no pudo acostumbrarse al estilo de vida japonés, regresó, creando una familia en su país natal. El nieto que fue criado en Japón hasta la edad de 10 años también regresó. Ni una sola carta fue enviada, sin mencionar una visita. Han pasado 10 años de esta manera. Toda la información anterior fue obtenida de la anciana pareja por Weaver a través de la hipnosis. Este tipo de familia era ideal para Weaver. A través de sugerencias, Weaver transformó la impresión del nieto de la anciana pareja a su propia imagen, convirtiéndose exitosamente en su amado nieto, Weaver Mackenzie. Pero, Marta, desde el amanecer siento que esas gallinas han sido demasiado ruidosas. ¿Acaso sabes a qué se debe esto? Nosotros no tenemos 3 gallinas. ¿De dónde habrán venido? Apresurándose a inventar una excusa, Weaver se apresuró a tragarse el pan en su boca. Ah, eso. Tengo un amigo que trajo a sus gallinas para que las cuidáramos por un par de días. Él va a realizar un viaje y no se encontrará en casa, así que se alojarán temporalmente aquí. Las regresaré esta tarde. Ah, así que de eso se trataba. Parecía que en verdad no les importaba.
así que los dos le creyeron fácilmente. El hecho de que estos dos ancianos tengan algunos problemas de pérdida del oído se podría decir que era algo bueno. Los incesantes ruidos de las 3 gallinas casi molestaron hasta la muerte a los vecinos de alrededor aquel día. Pero la persona más estresada era Weber. Tan pronto como encontró los sellos de comando en su mano, Weber comenzó animadamente a preparar las ofrendas de sacrificio necesarias para la ceremonia. Él nunca pensó que el encontrar una granja de gallinas fuera tan difícil. Finalmente encontró una pequeña granja, pero atrapar a 3 gallinas casi desperdició 1 hora. Finalmente regresó a casa justo cuando el cielo comenzaba a brillar, cubierto con desechos de gallina y con su mano sangrando por los picotazos. En la torre del reloj, los animales utilizados como sacrificio siempre estaban preparados, pero aquí, ¿cómo es que un mago como él puede encontrarse en un estado tan lamentable por atrapar 3 simples gallinas? Teniendo estos pensamientos, Weber casi lloró lamentándose, pero al observar los sellos de comando en su mano derecha hasta el amanecer, su ánimo comenzó a mejorar gradualmente. Él decidió llevar a cabo la ceremonia esta noche. Esas molestas gallinas podrán vivir al menos hasta entonces. Y entonces, Weber deseaba tener al más fuerte de los Servants, la reliquia escondida en el armario del cuarto del segundo piso. Ese sería el catalizador para invocar a un grandioso espíritu heroico. Weber ya sabía eso. La marchita y casi descompuesta pieza de ropa era la capa que alguna vez colgó del hombro de un rey, el legendario rey de los conquistadores, que destruyó el imperio aqueménida de Persia y creó el primer gran imperio que abarcaba desde Grecia hasta el noroeste de India. Su espíritu heroico descenderá hasta Weber a través de la invocación de esta noche para guiarlo hasta el glorioso Grial. Abuelo, abuela, voy a llevar las gallinas de regreso a la casa de mi amigo esta noche, así que puede que llegue un poco tarde, no se preocupen por mí. De acuerdo, ten cuidado, Fuyuki no ha sido tan segura últimamente. Además, ese afamado asesino serial ha aparecido una vez más. Este mundo en verdad es atemorizante. Comiendo una rebanada de pan barato en la gran mesa del comedor, Weber ahora se encontraba rodeado por la felicidad de la vida. Las ruidosas gallinas solo eran una pequeña molestia.